Hola, hoy en Edúcate con Lina trabajaremos el concepto de voluntad en Schopenhauer. Bienvenidos. El concepto de la voluntad es la innovación central de Schopenhauer. Él sostiene que la verdadera realidad subyacente de todo lo que existe es la voluntad. Esta voluntad es una fuerza primordial, irracional y ciega que se manifiesta en todos los niveles de la existencia, desde los fenómenos naturales hasta las acciones humanas. En su obra, Schopenhauer describe la voluntad como un impulso fundamental que no tiene un objetivo específico ni una dirección final, sino que se expresa en una perpetua dinámica de deseo y de conflicto. La voluntad es la esencia de la realidad, que se manifiesta en el mundo fenoménico, mientras que los fenómenos que experimentamos son representaciones condicionadas por nuestras formas de conocimiento. La voluntad es la cosa en sí, que está más allá de nuestra experiencia directa. Esta voluntad se manifiesta en los procesos naturales, en la biología, en el comportamiento humano y en las estructuras sociales. Para Schopenhauer, la voluntad y la representación están intrínsecamente relacionadas. La representación es la forma en que la voluntad se expresa y se conoce. A través de la representación, la voluntad se revela a sí misma en el mundo fenoménico. Sin embargo, la representación no puede captar la esencia última de la voluntad. Solo puede reflejar sus manifestaciones en términos fenoménicos. Esta relación implica que la realidad que percibimos está marcada por una constante tensión, por un constante conflicto, dado que la voluntad a ser interminable y sin fin nunca puede ser completamente satisfecha. El sufrimiento y el conflicto surgen de esa perpetua insatisfacción de la voluntad. Schopenhauer también explora cómo la experiencia estética ofrece una forma de escapar temporalmente del sufrimiento inherente a la voluntad. A través del arte, en particular de la música, uno puede experimentar un estado de contemplación desinteresada en el cual el individuo se aleja del impulso constante de la voluntad. En estos momentos de contemplación estética, uno puede vislumbrar la realidad desde una perspectiva más pura, libre de las preocupaciones y deseos cotidianos. El arte para Schopenhauer tiene la capacidad de proporcionar un alivio momentáneo del sufrimiento, ya que permite a las personas conectarse con la esencia universal de la voluntad sin estar sujeto a sus exigencias individuales. Dentro de la concepción de Schopenhauer, la voluntad está muy relacionada con el deseo. El deseo se convierte en una manifestación directa de la voluntad, que recordemos es la esencia fundamental y primordial de la realidad. La voluntad es esa fuerza irracional que interminablemente se expresa a través de deseos, a través de necesidades en todos los seres. En los seres humanos el deseo surge como una forma de la voluntad que impulsa el comportamiento y la acción. El deseo no tiene un objetivo específico más allá de la autoafirmación de la voluntad misma. Es una expresión del impulso primordial que busca perpetuarse y manifestarse en el mundo fenoménico. Schopenhauer argumenta que el deseo es una fuente fundamental del sufrimiento, dado que la voluntad nunca puede ser completamente satisfecha. El deseo siempre está presente en forma de necesidades y aspiraciones insatisfechas. Esa insatisfacción perpetua lleva al sufrimiento, ya que los deseos y necesidades impulsan a los individuos a buscar constantemente su realización sin un verdadero fin. La satisfacción temporal de un deseo es seguida inevitablemente por el surgimiento de nuevos deseos, perpetuando un ciclo continuo de búsqueda y de sufrimiento. Este ciclo de deseo y de sufrimiento es una característica esencial de la existencia, según Schopenhauer. La vida está marcada por esa constante tensión y conflicto que surge del deseo, ya que la voluntad en su esencia es interminable, es insaciable. La búsqueda de la satisfacción es, por lo tanto, una fuente constante de angustia y de descontento. En la vida cotidiana el deseo se manifiesta en una amplia variedad de formas.
Puede aparecer como necesidades físicas como el hambre, la sed, así como en aspiraciones emocionales y psicológicas, como el amor, el éxito o el reconocimiento. Cada forma de deseo está impulsada por la voluntad y contribuye a la dinámica de satisfacción e insatisfacción que caracterizan la experiencia humana. Schopenhauer observa que el deseo puede ser particularmente agudo en la juventud cuando las aspiraciones y necesidades están en su apogeo y disminuye con el tiempo en la medida que se experimenta más sufrimiento y desolución. Sin embargo, incluso en la vejez, el deseo sigue siendo una fuerza activa, aunque pueda adoptar formas diferentes o menos intensas. Aunque Schopenhauer reconoce que el deseo puede llevar a la experiencia de placer, también subraya que ese placer es efímero, que es superficial, en comparación con el sufrimiento inherente a la existencia. El placer resulta de esa satisfacción momentánea de un deseo, pero esa satisfacción no elimina ese impulso fundamental de la voluntad. Más bien, la satisfacción de un deseo solo abre el espacio para la aparición de nuevos deseos, perpetuando el ciclo de deseo y de sufrimiento.